Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal. En el día de hoy vamos a tratar el tema de los primeros bovinos criollos que llegaron a América y por supuesto a Panamá. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Amigos, tal cual lo he mencionado, buscando entre investigaciones para los programas que hacemos, nos encontramos con una investigación oportuna que realmente para nosotros creo que era importante porque trataba sobre la primera llegada o la llegada de los bovinos, de los vacunos a América. Y encontramos algunos indicios en diferentes estudios que estuvimos realizando y nos encontramos con una investigación interesante, una investigación que la hace un panameño junto con dos españoles, J.B. Delgado y el Amparo Martínez de la Universidad de Córdoba, y el panameño, el doctor Axel Villalobos, y trataba sobre exactamente los primeros animales cuando llegaron a Panamá, los primeros vacunos. Y lo interesante de esto es que comenzamos a ver toda la historia, que por demás es muy bonita, una historia donde nos dice que en 1493 se conoce que se hace el segundo viaje del almirante Cristóbal Colón a América para tratar de traer animales, y estos fueron traídos realmente a la isla la Española en Santo Domingo, y lo curioso del dato es que nos marca las fechas que ellos fueron buscando a través de diferentes escritos de otros autores en el mundo y que también tienen de Panamá, pero que también lo encuentran en el archivo de Indias. Este archivo de Indias en 1521 narra de manera muy explícita todo lo que aconteció durante todos estos años y cómo se va tejiendo todo esto hasta llegar a los años 1600, 1690, o sea, a finales del siglo XVI. Y justamente nos habla de que en 1493 se da la primera llegada a América, y ese fue su segundo viaje. Pero si vemos los antecedentes, ¿qué tipos de animales se traían de España? En España existían los animales que se traían y los barcos salían desde Sevilla, pero ellos tenían que hacer escala, o el estudio determinaba que tenían que hacer escala en una isla, y utilizaron una isla de las Canarias, y habían unos animales de la raza Bos Taurus que se conocían en ese momento como por ejemplo la raza retinta, que eran animales criollos que vemos en pantalla. Esta raza era una raza roja, robusta, un poco hosca, no parecida a lo que es el cebú o la raza cebuina, el Bos indicus, pero sí fueron los primeros animales que se embarcaron. ¿Dónde llegan estos animales? La historia nos cuenta que los animales fueron en el segundo viaje de Colón, llegado a República Dominicana, o sea, la isla La Española. En 1492 no existían animales domesticados en el continente americano. No se conocía. La literatura nos habla de que los animales llegaron en el segundo viaje de Colón en 1493. Esta historia la vamos a contar básicamente basados en investigaciones que realizaron tres grandes profesionales, uno de ellos panameño, el doctor Axel Villalobos, J.B. Delgado y Amparo Martínez de la Universidad de Córdoba en el año 2009, donde realizaron estas investigaciones de cuándo llegaron los primeros animales bovinos criollos a América y por supuesto a Panamá. Ellos utilizan una serie de relatos y acontecimientos de escritores que a lo largo de los años del mundo han establecido diferentes tipos de artículos, y por supuesto utilizando lo que es el Archivo General de Indias,
en donde se puede ver claramente en 1521, 1523, todo lo que estaba allí que tenía que ver directamente con esta llegada de los animales a América. Fue en el año 1493 donde llega por primera vez los animales a América. Pero ¿cómo llegan? ¿Cuándo llegan y a dónde llegan? Antes de hacer el segundo viaje, el almirante Cristóbal Colón, y me imagino que con todo lo que fue los reyes católicos y las personas que estaban participando de esto, ellos tenían que buscar un lugar donde poder llegar con los animales y de allí lograr hacer la travesía hacia América, por lo que llamaban tierra firme. Conocían Santo Domingo porque había sido fundado, la Española, pero necesitaban un lugar que quedara en España porque los animales procedían de Sevilla, en España. Y encontraron un lugar que por supuesto que va a ser importante y es importante en la historia, como son las Islas Canarias, pero una de ellas es la isla La Gomera. La isla La Gomera sirvió como un vínculo para que pudiesen llegar más adelante los animales allí. Pero ¿por qué? ¿Por qué se llega a La Gomera? Básicamente porque en La Gomera era un punto ideal donde se podían hacer la aclimatación de los animales. Estamos hablando que entre el segundo y tercer viaje de Colón, nos cuenta la historia, pasaron aproximadamente 30 años. O sea que los españoles tuvieron que utilizar la isla La Gomera en las Islas Canarias para poder hacer la travesía de llegar posteriormente a Santo Domingo en República Dominicana. Y de Santo Domingo entonces ir a tierra firme, que más adelante les voy a contar. Pero Es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. ¿Sabías que el yacimiento de cobre Panamá es un pórfido de cobre? Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. En DEPSA Panamá trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Somos una empresa 100% panameña dedicada a proveer descarga, alimento y despacho de productos a granel, convirtiéndonos en un engranaje de la industria avícola, porcina y ganadera. Con la mejor posición geográfica para el manejo de embarques, la terminal granelera más grande y especializada de todo el país. DEPSA Panamá, unidos desde la provincia de Colón, comprometidos con el desarrollo del país.
¿Qué animales se estaban trayendo de España? Por supuesto que eran bovinos criollos, y nos cuenta pues la investigación que realizaban que los bovinos criollos americanos, el Bos tauro sobre todo, procedentes de España, descendían directamente del auroch salvaje, que era el Bos primigenius, domesticado durante la revolución agrícola en el periodo neolítico. Algunos trabajos realizados indican que las razas españoles actuales podrían ser descendientes de los mismos planteles de los cuales provenían los criollos. Estas razas eran la retinta, la berrenda, la cacereñera y el andaluz negro. Y como ven ahí en la pantalla, el retinta era un animal rojo, rojizo, que era muy hosco, que era tipo bravo, pero era un animal Bos tauro que se adaptó muy bien a lo que fue la isla La Gomera. Ellos posteriormente, cuando llegan a tierra, a la isla de Santo Domingo, utilizan otro lugar para poder hacer la adaptación de los animales. En ese entonces, como les decía, no se conocía ningún tipo de animal domesticado como bovinos, ovejas, cerdos, gallinas. Solo el perro se conocía que ya estaba en América, pero no los bovinos, y sobre todo los bovinos criollos. Entonces utilizan este viaje a Santo Domingo en 1492 para poder desde La Gomera llegar a Santo Domingo, y de Santo Domingo utilizar básicamente el traslado, que no fue hasta 30 años después, donde salen los animales de la isla de Santo Domingo hacia Jamaica, que es donde realmente se supone que salieron los primeros animales que llegaron a Panamá. Pero hay toda una historia que relata el suceso de esto, y es básicamente que se estima, y en esos escritos está en el Archivo General de India, que en el primer viaje de Rodrigo de Bastida al nuevo continente fue el 29 de julio de 1525 a Santa Marta en Castilla de Oro, en Colombia. Pero otros escritos realmente sí establecen que la primera cédula que se observa sobre el tema de envíos a Panamá es la de Burgos. Esta de Burgos nos dice que fue el 6 de septiembre de 1521 cuando realmente llegan a Panamá los primeros animales. Cuando ellos hablan de la real cédula, entiendo que la investigación y lo que está escrito en el Archivo General de India, y los documentos así lo dicen, es algún documento que se denominó la real cédula, que se daba en ese momento, que eran algún tipo de escritos que se tenían para eso. Y así, aquí ellos aseguran que, por ejemplo, en esta última investigación, donde ellos encontraron que no fue el 525 cuando llegaron a Colombia, sino que antes, por medio de Pedrarias Dávila, llegan 50 vacunos a Jamaica que iban para la ciudad de Panamá. Entonces, veamos que la distribución en el territorio panameño la basan ellos en el sentido de que la ganadería en el istmo se remonta al menos, como decía yo, en el año 1521, y fue gracias a la solicitud de Pedrarias Dávila, que era fundador de la ciudad de Panamá y gobernador de Castilla de Oro. Y él quería importar en ese momento 50 reses, nos dice la historia, y otros bastimentos a la ciudad de Panamá. Estos animales ingresaron vía Darién. Miren qué interesante. Llegan a Darién, pero no se realizó una muy buena adaptación porque se reprodujo en otras ciudades que no fue allí. No se adaptaron muy bien allí en Darién. Y no fue sino hasta cuando llegaron los animales y se trasladaron al distrito de Panamá, lo que se conocía como Panamá, que Panamá abarcaba todo lo que era Capira hasta Chame. Y también nos cuenta que se llevaron animales de los que trajeron primero hacia Natá, que era por supuesto importante para esa fecha, y
a Remedios. Luego de eso, pues pasan el tiempo y estos animales giran posteriormente hacia Costa Rica, hacia Nicaragua. Recordemos que Pedro Arias Dávila llega a ser nombrado gobernador de Nicaragua y por allí viene el tema de que los animales fueron introducidos a Centroamérica, llegando posteriormente hasta Guatemala. Y por supuesto que los animales de allí partieron, como más adelante lo voy a mencionar, a Perú. Y de Perú pasa a Ecuador. Pero hay un dato curioso. La población en su momento en Panamá, dice el escrito que está en la investigación, la ganadería en Panamá logra una gran prosperidad al punto que para el siglo XVI la población en Panamá era de aproximadamente 150.000 reses que se habían reproducido posteriormente y que había ido creciendo, pero esta población comenzó a descender producto de una crisis que tuvo la mina de la Concepción en Veraguas. La mina de la Concepción se conocía a una mina de oro que estaba establecida en la vertiente atlántico de la provincia de Veraguas y que tenía cualquier cantidad de demanda de carne y era abastecida con carne que venían de los distritos de Natá y de Los Santos. Allí se menciona por primera vez Los Santos. Pero debido a esta crisis de las minas, donde prácticamente llegó en un momento determinado a tener que descender el número de animales por la crisis, porque la mina trajo consigo muchos problemas, comienza entonces el éxodo de los animales hacia otros lugares. Y, por ejemplo, en esta región de Veraguas se abastecían los animales que provenían de Natá y de Los Santos. Y al desaparecer este asiento minero, que llamábamos la mina de la Concepción, la población se desplaza a otras regiones como la de Santa Fe, como Montijo, Remedios y posteriormente en Alange. Esto provocó tensiones entre la ciudad de Panamá y el campo, por supuesto, y sobre todo causó un problema en el mercado de Panamá, y en nombre de Dios que también se establecían una serie de hatos ganaderos, porque se establecían diferentes y grandes consumos de alimentos, sobre todo cuando decidieron los reyes de España y la corona española que el invierno, en un momento determinado, los barcos pararan en Portobelo y comienza todo este flujo. ¿Recuerdan las ferias de Portobelo? Toda aquella historia que se habla del camino de cruces y todo eso. Bueno, eran los barcos que estaban ahí y la cantidad de gente que poblaba en Portobelo lo que hizo que consumieran tanto ganado. Pero imagínense, llegó a darse en un momento determinado un monopolio de la ganadería por el año, por allá por la década del siglo XVI, y se habló de que un cierto grupo de ganaderos aristócratas comenzaron a comprar más animales para tener ellos el poderío y establecer así un control en detrimento de los pequeños ganaderos que ya se decía en ese momento que estaban teniendo problemas. Y se llegaron a hacer incluso ordenanzas de la corona de que se prohibía vender los animales que eran de los vecinos de Natá, dice así la historia, solo los que estaban en el distrito de Panamá y Natá. Y eso trajo como consecuencia que el precio del ganado aumentara. De R$1.50 la arroba de carne de vaca pasó a costar R$2.50 en las carnicerías de la ciudad de Panamá, y de R$3 la arroba de ternera pasó a R$5. Esto se dio como resultado de la gran crisis que tuvo la ganadería. Pero quizás ahondar un poquito más en el tema de la minería me llama la atención en la Concepción, porque esto sucedió entre 1535 y 1536, esta mina de oro. Fue muy poco tiempo lo que duró, pero nos cuenta la historia que
hubo mucho problema porque la indiada, o sea, los caciques que estaban en esta área, que se oponían al desarrollo minero, fue extremadamente negativo, al punto que se encontraron signos de antropofagia, donde hubo represión de los indígenas, había canibalismo, hasta que lograron matar al cacique de ellos. En DEPSA Panamá trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Somos una empresa 100% panameña dedicada a proveer descarga, alimento y despacho de productos a granel, convirtiéndonos en un engranaje de la industria avícola, porcina y ganadera. Con la mejor posición geográfica para el manejo de embarques, la terminal granelera más grande y especializada de todo el país. DEPSA Panamá, unidos desde la provincia de Colón, comprometidos con el desarrollo del país. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. Una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará? Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Por allá, por esa década, en 1536, y eso dio como resultado que se acabara el tema de la ganadería en esa área de acuerdo a la crisis, y eso hizo como consecuencia que disminuyera la cabaña de ganado. Remontémonos entonces a 1591. En esa época, en 1591, el Procurador General de Panamá presentó un memorial donde detallaba cuáles eran los problemas que estaban sucediendo en la ciudad de Panamá. Y los ganaderos de la capital se pusieron de acuerdo para crear un monopolio con la carne de los distritos de Natá y Panamá, al punto que un solo miembro había comprado 14 lotes de ganado. Y eso ocasionó el desbarajuste que tuvo la situación de la carne. Y la estrategia, por supuesto, que era sacrificar una gran cantidad de animales en Panamá, en nombre de Dios, para disminuir el tamaño de la población. Y había, como les dije hace un momento, una ordenanza de que se prohibía comprarle animales a los vecinos de Natá. Solo eran los de Natá y Panamá. Y eso fue básicamente por la llegada de los barcos que se dieron. Pero cuando nos remontamos al tema de los hatos ganaderos, encontramos que el escrito nos hablaba de que a inicios del siglo XVI, entre los años 1690 y 1700, se efectúan las primeras adjudicaciones de título más allá de la región de Campana, al oeste de la capital. 3 hatos ganaderos tendrían así tierras legalmente constituidas, como el caso de Rodrigo de Betancourt, que era el comisario real y gran personaje de la Sociedad del Istmo, que era propietario en los llanos de Chirú de Antón
de aproximadamente 30.000 hectáreas. En el territorio de Antón también se le conoció aproximadamente 15.000 hectáreas que estaban localizadas en el Corozo, lo que hoy conocemos como el Corozo de Natá, cuando hablamos de las tierras de caña que son propietarias de la familia Chari. Pero los hatos que hablábamos hace un momento y que se encontraron eran estos que estaban en el distrito de Panamá, hacia el área oeste, era la región de Caimitillo. Por ejemplo, se encontraron 6 hatos de ganado en Caimito, donde tenían aproximadamente 4.000 reses, 2 hatos en Perequeté, que tenían 3.000 cabezas de ganado, y 2 hatos en Capira, que tenían 3.000 animales. Y por supuesto en Chame, que tenía de 4 a 6 hatos, eso sumaba alrededor de 21.000 animales. Estos hatos, cuyos dueños o propietarios eran ganaderos aristócratas, ellos se mantenían en Panamá, en la ciudad de Panamá, y tenían a negros esclavos administrando estos hatos hasta Chame. Esa era la particularidad de eso. Pero también la historia nos muestra cómo también se tenían una serie de hatos en diferentes lugares. Por ejemplo, se sabe de 8 hatos de ganado que había en Alange, con 9.400 animales, 6 en Remedio con 7.800 y 9 hatos entre Montijo y Santa Fe para un total de 23.500 animales. Pero la población ganadera en ese momento descendió muchísimo y descendió por los temas de acaparamiento, el exceso de venta que hubo, los viajes que se hacían de ganado a Perú. Pero para esos tiempos, entre 1690 a 1700, Antonio de Chevers y Subiza era considerado el más conspicuo de los terratenientes del Istmo y era probablemente el hombre más rico e influyente de la Panamá colonial. A finales del siglo XVI, Panamá tenía 150.000 reses en todos los hatos, pero la población de bovinos logra una remontada en el año 1790 con una población vacuna de 83.000 animales, lo cual había descendido. Hoy por hoy, dicen los estudios, por ejemplo, Jaén escribió en 1981 que Panamá alcanzó 1.403.440 animales, y hoy en día cifras de la Contraloría de la República al 2018 nos hablan de que la población de carne o de ganado de carne en Panamá es de 1.558.400. Y no me refiero solo a la de carne, me refiero a toda la ganadería en Panamá de 1.558.400 animales. Es interesante cómo se van dando los diferentes pasos y cómo se hacen posteriormente los viajes de Panamá, del ganado de Panamá, hacia Perú. Y vemos cómo los animales en el Perú se fue desarrollando en base a los animales llevados de Santo Domingo por los primeros colonizadores. Pero estos animales hacían su primera escala en Panamá para luego viajar al Perú y a Ecuador. De esta forma, Panamá también se convirtió en un centro de acopio y distribución de bovinos para las colonias suramericanas. Documentos extraídos del Archivo General de India muestran básicamente algunas células reales donde se autoriza a diversos viajeros para el envío de animales hacia el Perú, y hay referencias en las que los embarques se les hacía una excepción de lo que se llamaba el impuesto aduanero, y hay una referencia en la que los embarques se les hacía una excepción del almojarifajo, que no es más que un impuesto aduanero a los propietarios de Panamá, más no para los intermediarios cuyo propósito era la venta. Pero en conclusión, amigos, la historia realmente nos dice que finalmente, haciendo una evaluación, y es el estudio que nos habla Axel Villalobos, J.B. Delgado y Amparo Martínez del 2009, y ellos dicen al final que concluyen esta investigación que
Haciendo una evaluación general del movimiento de animales y los datos aportados por el Archivo General de Indias, otros historiadores también que escribieron, donde nos dice que realmente el bovino criollo panameño proviene o es originario de la isla de Jamaica, y fue Pedrarias Dávila en 1521 que ejerció una marcada influencia para que se importaran estos animales a Panamá. Los mismos planteles bovinos que llegaron a Panamá también se le conoce que llegaron posteriormente a Perú y a Ecuador. Y por otro lado, los bovinos criollos de Colombia, Venezuela en general, de la vertiente del Atlántico Sur, se originaron en los planteles bovinos traídos por Rodrigo de Bastida en 1521, 1525, donde llegó a Santa Marta, y a la Española en República Dominicana. Se podía esperar que con las evaluaciones genéticas de las razas criollas iberoamericanas pudiese ser demostrada esta hipótesis que nos habla este estudio. Pero yo quiero darle crédito a quien realmente hizo el estudio, que fue a Axel Villalobos, que es un médico veterinario panameño, JB Delgado y Amparo Martínez de la Universidad de Córdoba, donde en el 2009 hicieron esta investigación. Pero ellos también basaron toda su experiencia en documentos extraídos en el Archivo General de India y por supuesto en una serie de personas que a continuación detallamos: Guzmán Navarro en el 2006, Jaén en 1981, Castillero en el 67, Jecadón Moreno en 1997, Fray Bartolomé de las Casas en 1875, Don Fernando Colón en 1892 y así otro sinnúmero de historiadores que nos muestran esta llegada de los primeros bovinos criollos a Panamá. Interesante, porque los que viajan a Chiriquí han podido ver a lo largo de años cómo cerca del río Guabalá, o donde está la Guabalá, hay un hato de animales criollos que se han conservado muy bien. Debo pensar que probablemente son parte de los animales que fueron traídos de España y que se conocen como animales criollos en Panamá y que no los conoce mucha gente, pero que están allí. Contar la historia de lo que sucedió en Panamá con la llegada de los animales a América para mí es sumamente interesante e importante porque es parte de nuestra historia. Agradezco al doctor Axel Villalobos, quien nos autorizó poder pasar esta información de investigación hoy a la pantalla chica para poder tener un relato interesante para todos ustedes. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.